Hoy quiero traer una palabra a tu corazón, a tu espíritu, que puede marcar en tu vida, si la entiendes, si la aplicas, la diferencia entre caminar como lo que eres, un hijo de Dios, una persona victoriosa, una persona que tiene todas las de ganar y nada para perder. La Biblia nos dice que somos nación santa, que somos pueblo adquirido por Dios, que somos linaje escogido, que somos la sal de la tierra. Pero hermano, usted tiene que creerlo. Eso no le va a llegar por mail. Ahí al buzón no le va a llegar una carta que explique lo que tú eres. Eso no te va a llegar por la voz del impío, por la voz del enemigo, y mucho menos a través de Satanás. Eso ya está escrito, ya eso te llegó, ya eso tienes que creerlo. Ahora, caminar con la frente en alto es una decisión. No necesitas dinero para eso. No necesitas una posición entre los hombres para caminar con la frente en alto. No. Solamente saber quién tú eres. Como dijo Job, porque yo sé en quién yo he creído. Usted tiene que estar seguro de qué es usted, quién es usted, lo que carga usted y a quién representa usted. Es muy importante eso. ¿A quién representa usted? Mira el que tiene a su lado y dígale, el Espíritu te hace diferente. El Espíritu te hace diferente. Pero díselo con seguridad. Te hace diferente. Y cuando hablo de el Espíritu, hablo de Espíritu Santo, con la E mayúscula. Porque hoy te voy a estar hablando de la misma palabra dos veces, en dos latitudes. Espíritu Santo, cuando usted lo ve con la E mayúscula, habla del Espíritu Santo. Pero cuando usted lo ve con la E minúscula, habla del Espíritu del hombre. En otras palabras, de la fe que él tiene. No estoy hablando, escuche bien, porque el verso que voy a traer a tu vida no habla de un espíritu, habla de una posición frente a la vida. Vamos a la palabra de Dios para poder entender esto más claro. Números 14, 20 al 24. Libro de Números 14, 20 al 24. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Cuando todos los tengan me dan un fuerte amén. Ya todos estamos ahí. Libro de Números 14, 20 al 24. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verso 20 en adelante. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya, no una, no 5, sino 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, mire esto, lo vuelvo a decir, no, ninguno de los que me ha irritado la verá. Ciertamente no la van a ver. Verso 24, cambia ahora el tono de Dios, cambia ahora la dirección de Dios. Y dice, pero, diga conmigo, pero. Esto es para los Caleb. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posición. Padre, te damos gracias por tu palabra. Guíanos y enséñanos en este día, en esta hermosa mañana, para comprender, Señor, lo que tú quieres hablarle a tu pueblo, a tu iglesia. Muéstranos tu palabra y corrige, Señor, nuestra vida a través de ella. En el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Siéntese, tome asiento en la presencia de nuestro maravilloso Dios. Mire, qué problema más lindo tengo hoy. Dice aquí el nombre de mis nietos. Samuel. Oh, también. Pedrito. Samuel. Edén. Y por aquí la que viene en camino, Abigail. Mi esposa me ponte. Me lo voy a poner. Estamos contentos. En poco más de un año nos hemos llenado de nietos. Y siguen llegando. Pero bueno,
ver prole, ver la herencia en nuestros hijos nos llena de orgullo y de satisfacción. La palabra de Dios nos enseña que Moisés envió 12 espías. El Señor Jehová le dijo: escoge 12 hombres, envíalos a la tierra prometida, a la tierra que yo les voy a entregar, a la tierra que fluye leche y miel. Pero escucha bien, Moisés, no me escojas a cualquier persona. Escógeme 12 hombres de las 12 tribus de Israel. Pero no escojas cualquier hombre de cada tribu de Israel. Escoge los príncipes de cada tribu. Un príncipe por cada tribu de Israel. Usted sabe las tribus de Israel: la tribu de Simeón, de Isaacar, la tribu de José, la tribu de Efraín, las 12 tribus de Israel. Y escógeme dentro de esas tribus príncipes. Es decir, eran escogidos, no eran cualquier persona. Todavía si enviamos a cualquiera puede perder, puede tener una visión diferente. Pero si el Señor le está diciendo a Moisés: escógeme 12 príncipes, estás tratando de escoger lo mejor, de los que tú no esperas que fallen, de los que tú dices, bueno, estos pueden caer, pero este se va a mantener de pie. Yo necesito hombres de seguridad, hombres de pegada, hombres de puntería, que vayan y examinen la tierra que yo les voy a dar. Y Moisés los envía y le dicen: examínenlo todo. Yo quiero saber si la tierra es fértil. Yo quiero saber cómo es el pueblo, si es grande, si es chiquito, cómo son las ciudades, si están fortificadas, qué tamaño tienen, cuántos habitantes tienen. Yo necesito incluso saber el fruto de la tierra. Y si pueden, tráiganme un pedacito de ese fruto. Esas fueron las órdenes que Moisés le dio a estos espías que fueron a examinar aquel lugar. Al cabo de los 40 días, dice la Biblia, que llegan esos espías, buscan a Moisés, reúnen al pueblo y traen el informe de ellos frente a ese pueblo. Y cuando llegan aquí, a aquel lugar, le dicen a Moisés: ciertamente la tierra en la que nos has enviado a examinar, a ver, a espiar, en esa tierra fluye leche y miel. Hasta ahí se acabaron las cosas positivas. Tomaron más tiempo en lo negativo que en lo positivo. Dijeron: sí, Moisés, aquella tierra es bendita, allí fluye leche y fluye miel. Ahora, escucha bien, hay algo que nos aterró. Son ciudades grandes, inmensas, fortificadas. En aquel lugar hay problemas, hay situaciones. Ese pueblo no es un pueblo cualquiera, es un pueblo fuertes. Y vimos allí a los descendientes de Anat, a los gigantes. Amalek habita en aquel lugar, y también no solo Amalek, allí habita en aquel lugar el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo y todo lo feo. ¿Tenemos miedo? Nosotros pudimos ver a los gigantes y parecíamos como langostas para ellos, a nuestro parecer. Ellos se tomaron más tiempo hablando negativamente, perjudicialmente, y no solo hablándole a Moisés, delante del pueblo. Imagínese usted, no todo el mundo tiene la fe, no todo el mundo es positivo. Tú no puedes hablar de todas las personas los planes que Dios te entrega, porque algunos te van a apoyar, pero otros van a decir: este es lo que estás loco. Pero tú no quieres tener a tu lado a esos que dicen: este es lo que estás loco. Tú quieres que tener a tu lado a esos que se arriesgan, a esos que confían, a esos que tienen fe, a esos que son positivos. Pero estos hombres no midieron consecuencias y comenzaron a hablar delante del pueblo, el cual de por sí ya estaba siendo azotado, viviendo en el desierto, atacado por las tribus enemigas todo el tiempo, y estaba pasando por una situación difícil. Imagínense ahora, vienen con una palabra no de aliento, sino de desaliento. Y eso hace que el pueblo agarre miedo y comience a decir: no vamos a entrar a ese lugar, no vamos a ir porque nos van a matar, nos van a tomar como prisioneros, nuestros hijos van a ser esclavos nuevamente, no vamos a entrar a ese lugar. Y hablaron hasta de apedrearlos. Pero a pesar de lo negativo que era esto, a pesar de lo que estaba pasando frente a los ojos de Moisés, hubieron dos personas que hablaron lo contrario, lo diferente a estos 10 espías. Entre los 12 habían 10 con un informe muy diferente al informe de Caleb y al informe de Josué. La palabra de Dios nos enseña que estos hombres no tenían fe, que estos hombres eran rebeldes, que estos hombres hablaron más lo malo que lo bueno. Y Caleb dijo: subamos
hermanos, y tomemos posesión de esta tierra, más podremos nosotros que ellos. Más adelante, el mismo Josué, cuando vio que el pueblo estaba en rebeldía, que los querían apedrear, se vira contra el pueblo y dice: la tierra es buena y no poco, en gran manera. Y les dice: nosotros, escuche bien, los comeremos como pan. ¿Qué falta me hacen a mí esos Josué y esos Caleb? ¿Qué falta te hacen a ti tener un Josué y un Caleb al lado? Que a pesar de ver las circunstancias negativas, hablan lo positivo. Nosotros los comeremos. Eran menos. Ellos no tenían ciudades fortificadas. Ellos eran nómadas en un desierto. Sí, tenían un Dios grande. Y lo curioso de esta historia es que en el verso 24, ponlo ahí, hijo. El verso 24, donde el Señor dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, decidió ir en pos de mí. Me detengo ahí, porque después viene la bendición que dice: yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia tendrá esa posición. Dios no quería, no permitió que nadie por encima de 20 años pudiera entrar a la tierra prometida. Él dijo: todos los que tengan 20 años o menos, esos van a entrar. Los que tengan más de 20 años se quedan en el desierto por no haber tenido fe, por no haber confiado en mí, por no haberte creído, porque me han tentado no 1, no 5, si hasta 10 veces me han tentado. Y ya yo estoy cansado de mostrarles mi poder. Ya yo estoy cansado de demostrarles a mí mi autoridad. Los he alimentado en el desierto. Los he sacado de la guerra con mano dura. He visto cómo ellos no han creído en mí. Ya estoy cansado. Qué difícil es mordiar a alguien que ya viene con manías viejas. Cuando llega un cristiano a la iglesia, que ya ha pasado por 7 u 8 ministerios, hermano, ámelo, salúdelo, pero no espere mucho de él. No 7, 8, 3 o 4, 2. No espere mucho que él. Por eso Dios se permitió solamente dejar a los menores de 20 años para que entraran a la tierra, porque eso iban a ser más fácil de insertarles a él fe, fidelidad y gloria. Porque muchas veces lo que nosotros traemos, arrastramos del pasado, de nuestros golpes, de nuestros problemas, de nuestras inseguridades, de nuestros pecados, lo mantenemos vivito. Y a donde quiera que llegamos, no llegamos libres, no llegamos a recibir. Queremos, más que recibir, obligar a que nos acepten así. Y no es así. Y somos piedra de tropiezo muchas veces. Pero no quiero separarme del mensaje. Y la Biblia dice que de aquella generación solamente Josué y Caleb y los que estaban por abajo de 20 años pudieron entrar a la tierra prometida. Ahora, mire esto. ¿Por qué pudieron hacerlo? Porque a diferencia de aquellos 10, aquellos traían un informe. Pero el informe de Caleb y Josué era un buen informe. El informe que quería Dios escuchar no era de aquellos espías que empezaron a hablar lo negativo, lo imposible. Porque yo tengo un Dios que sabe que para Él no es nada imposible, que para Él todo es posible. Dios no quiere que ellos vieran con los ojos de ellos, sino que ellos vieran con los ojos que Él ve. Que ellos creyeran porque ya Él lo había dicho. Pero ellos maquinaron en su corazón la idea de que ellos solamente podían usar su fuerza y nunca entendieron que no eran ellos, era Dios con ellos. Josué y Caleb tenían un buen informe. Asegúrate, escucha bien, de siempre tener un buen informe delante de Dios. Un buen informe es el informe que te mueve en fe. Es el informe que te mueve creyendo. Es el informe que te mueve pensando y entendiendo de que algo va a hacer Dios, pero Dios no te va a dejar abandonado. Si Dios te ha dicho, ve y recorre la tierra, ve y chequea la casa, ve y mira el barrio, mira la asociación, mírala. Pero cuando llegué allí vi aquellas casas tan grandes y son casas de $500,000, son casas de 700,000, son casas de 1,000,000. Ahí no puedo entrar yo. Tú no sabes lo que puede hacer Dios. Si Dios te manda, es porque ya Él sabe lo que va a hacer y Él puede hacerlo. La Biblia dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Pero Dios lo que quiere es que tú le creas. Que toda tu fe y que toda tu seguridad no esté basada en tus habilidades, en tu cuenta bancaria, sino que tú le creas. Y no pudo ver eso en el pueblo de Israel. Pero sí lo pudo ver en Josué y en Caleb. Y dice la palabra, por cuanto hubo en él otro espíritu.
¿Qué espíritu había en ellos? El don de fe. Os voy a hablarte de algo muy importante. Muchas veces decimos, yo no puedo perdonar a tal persona. No, tú sí puedes perdonar a tal persona. Porque perdonar es una decisión que se toma igual que amar. Usted decide perdonar. Y si usted perdona, usted comienza a amar. Si usted no puede amar es porque usted no ha perdonado. Perdonar es una decisión, amar es una decisión. Y tener fe, te voy a enseñar algo, es una decisión. ¿No lo sabías? Tener fe es una decisión. ¿Por qué usted dice eso, pastor? Bueno, te lo voy a mostrar a través de la palabra en este día. Por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. ¿Qué hizo Caleb? Decidió. Tú decides creer. Tú decides creerle a Dios. Tú decides creer que lo que está diciendo Dios, así va a pasar. Es decir, Dios no está esperando a que haya fe en ti. Tú decides tener fe. Tú decides creer. Y si me va mal, como dijo la reina Esther, si cuando yo entro al palacio, el rey me quita la vida, que me la quite. Pero yo decido hacer lo correcto. Entonces, tener fe, tener confianza es una decisión. Cuando tú lo entiendes desde ese punto, te va a ser más fácil creerle al Señor. Porque tú vas a decir, Señor, yo no veo las finanzas. Señor, yo aún veo esto oscuro, lo veo neblinoso, no estoy viendo con claridad, no sé ni hacia dónde dirigirme, pero si tú estás conmigo y si este es el camino que tú tienes preparado para mí, yo te voy a creer a ti. Y que sea lo que sea, si caigo, tú caes conmigo, Señor, porque tú me guías. Y si salgo victorioso, tu victoria está segura. Pero tú decides. Y el Señor lo espera, lo aclara, dice, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió. Esa palabra es clave. Y decidió ir en pos de mí. Es una decisión. Basta ya de pensar de que necesito tener fe. No. Tú no necesitas tener fe. Tú necesitas decirle a Dios, yo voy a creer a partir de este momento lo que no he podido creer. Lo que no he querido. Yo voy a tomar la decisión hoy de creerte a ti. Y no voy a razonar. No voy a pensar, no voy a sacar cuentas, no voy a tirar números. Yo voy a decidir, voy a apostar por ti. Si sacas números, si razonas, si usas la lógica, no lo vas a hacer. Pero yo nunca he conocido que Dios es un Dios de lógica. Dios es un Dios que con 2 hace 4. Dios es un Dios que multiplica sin tener para multiplicar. Y entonces eso es lo que nos quiere enseñar el Señor en esta mañana. Eso es lo que había en Josué y eso es lo que había en Caleb, pero no había en los otros. Y aquellos no pudieron entrar. Cuando leemos la palabra nos enseña acerca de los dones espirituales. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a ver el mensaje ahí. Lea y escuche esto. Son dones que el Espíritu Santo añade a la iglesia, añade al creyente. Escuche ahora. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Eso es un don del Espíritu, don de palabra de sabiduría. ¿Y por quién es dada? Por el Espíritu. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, ¿qué dice? Fe. Por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. Diversos géneros de lengua. Y a otros interpretación de lenguas. Pero lo más importante de estos dones espirituales, escuche bien, que Dios nos presenta en esta carta a los Corintios a través del apóstol Pablo, es que dice que todo esto lo hace el Espíritu. El Espíritu Santo. Una persona que no tenga relación con el Espíritu Santo no tiene estos dones. Entonces usted no puede pedir magia. Usted necesita que ese don llegue a tu vida, sea el que sea. Hoy vamos a hablar del don de fe, el que había en Josué y en Caleb. Que ese don esté en tu vida porque es dado por el Espíritu Santo. Ah, pastor, entonces no es una decisión. Sí, es una decisión, porque la decisión comienza buscando al Espíritu Santo.
Cuando tú buscas al Espíritu Santo, el don de fe, el don de palabra de sabiduría, el don de ciencia, el don de profecía, el don de discernimiento espiritual, el don de interpretación de lengua, el don de hablar en lengua, el don de milagro, estos dones se manifiestan en tu vida. Todo esto lo hace el Espíritu. ¿Cuál es el don de fe? Es la posición firme, la posición inquebrantable de tener confianza en Dios, en su palabra y en sus promesas. La persona que no obedece la Biblia es porque no confía en lo que está leyendo. Es fácil. No tiene una posición de confianza inquebrantable de lo que está escuchando o leyendo. Cuando usted no obedece lo que sea que dice la palabra, es porque usted no confía en lo que dice la palabra. ¿Sí o no? Es verdad, es así. Es porque usted no confía en lo que dice la palabra. Entonces no hay don de fe. No puede ser porque no honramos al Espíritu Santo creyendo lo que Él nos está transmitiendo. Y si no lo honras, no lo recibes. Daniel capítulo 6, no lo va a ver en pantalla, pero ¿qué sucedió en aquel lugar? Dice que el rey Darío le pareció bien constituir sobre el reino a 120 sátrapas. Eran personas que tenían privilegio, personas que eran gobernadores de cierta forma de una pequeña minoría, pero tenían el poder y la autoridad encima del pueblo. Y decidió por encima de estos 120 sátrapas elegir 3 gobernadores que gobernaran a estos sátrapas. Y dentro de esos 3 gobernadores, la Biblia dice que uno de ellos era Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel? ¿Se acuerdan de Daniel? Dice que uno de esos 3 gobernadores era Daniel. Pero se encarga la palabra de Dios de mostrarnos algo en el capítulo 6, verso 3. Y dice, Daniel 6:3. Pero Daniel mismo era superior. ¿Qué era Daniel? Superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces había en Caleb un espíritu superior, porque había en él otro espíritu. Había en Josué un espíritu superior, porque había en Josué otro espíritu. Y ahora nos encontramos que en Daniel también hay un espíritu superior. Es que cuando tú tienes un espíritu superior, siempre ese espíritu superior te va a colocar en lugares de privilegio, por encima de los demás. Y la Biblia se encarga de enseñarnos eso. Usted necesita entender esto. Siempre que Dios ve ese don de fe, ese espíritu superior en ti, va a poner el favor de los hombres sobre tu vida. Nunca lo olvide. O usted espera que el empleador suyo lo llame y le diga: te necesito a mi lado para dirigir la empresa, te necesito a mi lado para que dirijas tal área de la compañía. Porque te vio que llegas bonito y a un carro bueno. No, porque vio dones en tu vida. Porque vio que tú eres una persona viva, que tú eres una persona visionaria, una persona que puede ver las cosas antes que se hagan. Mira, por ejemplo, a mí Dios me dio la capacidad en el área de la construcción, por ejemplo, de toda una vida siempre. Yo veo las cosas terminadas. Ahora yo voy a comprar una casa, por ejemplo, y yo lo llevo a usted, y cuando usted dice que no te metas aquí, tú no estás viendo lo que yo estoy viendo. Yo estoy viendo la casa ya terminada y cómo va a quedar. Tú no lo estás viendo porque eso solamente ya está en mi cabeza. Ya yo estoy viendo el jardín, las puertas, los apartamentos. Ya yo estoy viendo lo que tú no estás viendo. Me acuerdo hace años, 2011. Cuando yo compré mi casa, un primo mío vino de Cuba y entró a mi casa y yo la tenía quedada desarmada. Prácticamente, aquello estaba que metía miedo. Pero ya yo había visto mi casa. Y cuando llegó, las palabras de él nunca se me olvidan. Pero Damián, ¿qué tú has comprado aquí? Todavía las palabras las tengo en la mente. Pero Damián, ¿qué tú has comprado aquí? Yo compré aquí lo que tú no sabes. Ven dentro de unos añitos. Nunca más lo vi, ni lo he visto. Pero ¿por qué? Cuando tú tienes la capacidad de ver hacia adelante, de ver cómo va a terminar, tú tienes la capacidad de ver el resultado también. Y siempre las personas que te van a ayudar, siempre las personas que te van a colocar a su lado, van a ver personas que van a buscar a aquellos que son visionarios, a aquellos que no se detienen por los problemas o las situaciones, a aquellos que están viendo no el problema, sino la solución del problema.
Por eso, si quieres crecer, si quieres adelantar en el lugar donde Dios te ha colocado, sé visionario. No te detengas por los problemas y las situaciones. Para todo problema hay una solución. Se cierra un camino, tranquilo, es que se va a abrir otro. Y si no lo abrimos, usted se abre camino en medio del desierto. Pero el hombre de Dios no se detiene, porque el hombre de Dios no camina solo, camina con Dios. Y si Dios camina contigo, ¿quién contra ti? Usted tiene que ser visionario. Ese espíritu estaba en Josué, ese espíritu estaba en Caleb y ese espíritu estaba en Daniel. Por eso es que la Biblia dice que Daniel mismo era superior. Mire, usted sabe, este rey tuvo una visión, trajo magos, trajo sabios. Y nadie podía adivinarle al hombre lo que decía allí en aquella pared. Nadie. Nadie podía decirle al hombre, ni los brujos pudieron decirle a él lo que se encontraba allí escrito. Pero Daniel sí. Porque en él reposaba sobre él el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios reposa sobre un cristiano, hermano, usted quiere esa persona a su lado siempre, porque es una persona de fe, de convicciones, de seguridad. Es una persona positiva. Es una persona que no se detiene por las complicaciones ni las tormentas. Es una persona que se cae, pero se vuelve a levantar. Y usted sabe, no, lo ve en el piso, tranquilo, vale 2 años, lo vas a ver cómo se levanta. Mira, ahí está Donald Trump. No estoy hablando de política para los que están con Biden, no me interesa eso. Pero ese hombre cayó. Ese hombre perdió su fortuna, lea su historia. Pero ese hombre se volvió a levantar. Podrá ser mal hablado, podrá ser déspota, podrá ser como usted lo califique. No es nuestro problema eso. Pero es un hombre que no se detiene por lo que el otro le está diciendo. Es un hombre que ha creído en él, que ha confiado en él. Y ahí está, peleando su candidatura. Y cuidado, que va y gana. Entonces usted tiene que entender que esas son las personas que le agradan a Dios. Y él quizás crea en él. ¿Cuánto más puede hacer Dios cuando tú crees en él? ¿Cuánto más puede ser Dios cuando tú crees en él? Por eso no fue el informe de los espías el que le agradó al Señor, sino el informe de Caleb. Porque a pesar, escuche bien, porque esto está poderoso, a pesar de haber estado en el mismo lugar, fue un informe diferente. Un informe de fe, de seguridad, de convicción de que la victoria estaba segura. Y se necesita ese espíritu. Noé. Oh, todos lo conocemos por el arca. Pero estudie. ¿Sabes cuánto tiempo Noé estuvo construyendo el arca? La Biblia no especifica si había llovido antes. No dice que había llovido. Quizás nunca había llovido en la tierra. Quizás. Pero a Noé le tomó casi 100 años construir el arca. Y nosotros comenzamos un proyecto y a los 15 días estamos cansados. Casi 100 años construir el arca. Ah, no, pero no era un arca que cabía en esta plaza. Cuando usted desmenuza las medidas dadas en la Biblia, las lleva a las medidas originales del tiempo hoy, el arca de Noé medía 133 metros de largo, 1 cuadra y un poco más, 23 metros de ancho y como 16 metros de altura. Sobre el arca de Noé, si hubiera existido el equipo de fútbol en el día de hoy, Noé hubiera podido construir una cancha de fútbol encima del arca. Porque era grande, inmensa. Y lo hizo un solo hombre. ¿Cuánta madera necesitó? Ni Jontipo la tiene. Más de 400 árboles tuvo que talar. Y los árboles en aquel momento eran árboles. No las pencas flacas que hoy encontramos en el campo. Eran árboles. Más de 400 árboles. Y lo hizo él solo. Pero lo interesante no fue todo esto. Lo interesante es que el arca que Noé construyó estaba diseñada no para guiarse sola, sino para que flotara. Porque Noé sabía que quien la guiaba era Dios. No le hizo un centro de mando. No le hizo una cabina para él pilotearla. Él solo se aseguró de lo que Dios le pidió. Asegúrate que flote. Y Noé se subió de arriba. Y dice la Biblia que por 40 días y 40 noches estuvo lloviendo. Pero no solamente fue ese tiempo en que él se quedó en el arca. Cuando usted lee y lleva los números originales, Noé estuvo 1 año y como 5 días más o 3 días más encima del arca, creyéndole a Dios. Se necesita, hijo, un espíritu diferente.
para estar 100 años en un proyecto que Dios te ha enviado y creerle a Dios, pero fue el único que se salvó con la familia y aquellos pajaritos y animales que montó en ella. Y de los animales que montó, mire quién es Dios. De los animales puros, móntame 7 parejas. De los impuros, una sola. Es decir, que aquellos que no alcanzamos la medida de Dios, no podemos pensar de que Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. Cuando usted lee la palabra, Abraham tuvo que tener un espíritu diferente para creerle a Dios por un Isaac. Un hombre con casi 100 años, donde ya nada funciona prácticamente. Pero lo único que tenía Abraham era una palabra que Dios le había dado, diciéndole: el año que viene, sobre esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos. Y cuando hablamos de Moisés necesitó un espíritu diferente. ¿Y para qué? Para guiar al pueblo, para enfrentarse a Faraón, para hacer que la roca en el desierto brotara agua. Moisés necesitó un espíritu diferente para hacer que el mar se abriera frente a sus ojos. Cuando usted lee la palabra, David necesitó un espíritu diferente para creerle a Dios y entender que Goliat era más chiquito que él. Enfrentarse a Goliat necesitaba fe. Necesitaba fe. Por eso, iglesia, lo que quiero decirte en esta mañana es que todo, escucha bien, lo que Dios hizo y lo que Dios hará, lo va a hacer con aquellos en los cuales Él pueda ver un espíritu diferente. Lo que Dios va a hacer en tu vida, lo va a hacer cuando Él pueda ver en tu vida ese espíritu diferente, un espíritu que le ha creído a Él. Ahora te has respondido por qué hasta ahora Dios no ha podido hacer eso que tanto anhelas en tu vida. ¿Te has presentado delante de Dios con un buen informe o con un informe parecido al de los espías? Los hombres que tienen un espíritu diferente, ellos heredan las promesas. Ellos tapan boca de leones. Ellos se meten dentro de un horno y salen vivos, porque es Dios el que se mete con ellos. ¿Sabes? Y te lo hago como pregunta. ¿Qué fue lo que hizo Caleb? ¿Qué fue lo que hizo Josué? ¿Y qué fue lo que hizo Daniel para que el favor de Dios estuviera sobre ellos? Facilito. En el caso de Josué y Caleb, eran parte del grupo de los 12 espías, ¿sí o no? Ellos, cuando fueron con los espías en aquel lugar, escucha muy bien, fueron parte del grupo. ¿Qué te quiere decir eso? Vieron lo mismo que vieron los otros. Estuvieron expuestos a los mismos problemas. Estuvieron en el mismo lugar. Quizás sintieron hasta los mismos temores. Pero, ¿dónde está la diferencia? Eligieron tener fe. Eligieron creerle a Dios. Los otros no. Eso fue lo que hizo que Dios se enamorara de la decisión de ellos. Eligieron creerle al Señor. Ellos podían haber sido negativos. Ellos podían haber sido circunstanciales. Nos movemos según las circunstancias. Vamos a creer según lo que hayamos visto. Ellos podían incluso ser parte de ese informe negativo, ser parte de la derrota, pero no. La Biblia nos enseña que ellos fueron diferentes. ¿Qué nos enseña esto? Lo que te hablé hace un rato. Escucha bien. La misma decisión que tú tomas en tu vida para no creer es la misma decisión que tú puedes tomar para creer. ¿Cuál es la diferencia? Así es. Pero nunca va a llegar ese don de fe a tu vida si no lo aplicas. Si no lo aplicas. Si no vas, si no te metes. Ahí está Julio David. No, yo no quiero ir al campamento de verano. Yo no quiero, no me gusta. Mira a ver si ahora lo saca. No es Julio. ¿Por qué? Porque se ejercita la fe. Y cuando la fe se ejercita, se manifiesta. Y ya después no te quieres bajar de ese caballo nunca. Porque ese caballo trae gozo, trae paz, trae tranquilidad a tu vida. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. La Biblia dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Te voy a leer algo. Esto te va a volar los sesos. Porque sé que muchas veces pasas por depresión, por inseguridades, pasas por problemas, por situaciones.
El mundo pasa así, pero tú no eres del mundo. Escucha bien, tú estás en el mundo, pero tú no eres del mundo. Te recuerdo algo, las promesas de Dios no son para el mundo, son para los que le han creído. Y si tú has pasado por situaciones o problemas, por necesidades, es porque tú quieres. Escucha bien. Pastor, ¿cómo diga eso? Explique. Tu problema tiene una respuesta. Y hoy te vas a ir con esa solución, con esa respuesta. Estudié algo, leí algo. No sé si lo pudiste ver, yo sí lo leí. Mire esto. Un estudio demostró que leer la Biblia provoca algo en la persona. ¿Alguien estudió, leyó eso? ¿No lo ha leído? Leer la Biblia. Este libro. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Mire esto. Ok, la persona que estaba dando la conferencia, la enseñanza sobre leer la Biblia, porque yo sé que aquí muchos no la leen, y son precisamente esos que tú ves que no tienen fe. Dice que cuando tú lees la Biblia, una vez por semana, puede ser por ejemplo el domingo, cuando tú llegas aquí hoy, el pastor lee un versículo bíblico y esa fue toda tu Biblia de esta semana. Una vez. Que cuando tú escuchas o lees la Biblia una vez a la semana, es insignificante en tu vida. No deja rasgo, no deja marcas, no deja secuelas, no deja consecuencias. Que cuando tú lees la Biblia 2 veces a la semana, quizás eres del que viene el domingo, pero también eres del que viene el martes. O quizás no vienes el martes, pero la abriste en tu casa y la leíste por segunda vez. Continúa siendo insignificante. Pero, ahora se pone mejor la cosa. Cuando tú lees la Biblia 3 veces por semana, dice esta persona, que es un entendido en esto, que comenzó a ver algo diferente, se comenzó a ver algo diferente en el estudio que se hizo sobre leer la Biblia en la persona. Pongamos la idea como de un corazón. Comenzaron a verse un avance, un crecimiento, habían como unos latidos diferentes por leerla 3 veces a la semana. Pero cuando tú leías la Biblia 4 veces a la semana, esto generó en la persona que la leía un alto impacto, generó una consecuencia, generó un cambio gradual, generó algo visible en esa persona. Ahora vienen las bendiciones de haberla leído mínimo 4 veces a la semana. El sentimiento de soledad, ¿cuántos han sentido ese sentimiento? El sentimiento de soledad se reduce en esa persona un 30%. La ira, ¿cuántos han padecido de ira? Muchos aquí saben que tenemos ira. Se reduce un 32% en la vida del creyente. La ira huye un 32% en aquel que la ha leído 4 veces o más. La amargura, en una relación matrimonial, en el trato con los hijos, en el trato con las personas, cae esa amargura un 40%. Es decir, la persona se vuelve más dinámica, más amorosa, más pegajosa, más social con sus seres queridos. Un 40% por leer la Biblia. Mínimo 4 veces a la semana. Leerla. La sensación de estancamiento espiritual. En eso hay gran parte de la iglesia. Aquellos que dicen, yo no siento al Señor. Yo veo que todos pasan, pero yo no paso. Todos levantan la mano, pero yo no tengo ganas. Yo no sé, no aprendo, no estudio, no entiendo los mensajes. Todavía no sé ni quién es Jesús. Esa sensación de estancamiento espiritual dice que desciende, cae. ¿Estás preparado? Un 60%. Se desaparece. Un 60% de la vida del creyente. El alcoholismo cae un 57%. Es decir, si eres alcohólico, un 57% de probabilidades tiene para que lo dejes de ser. Por leer la Biblia. Leer la Biblia. La sensación de estancamiento espiritual, ya te hablé de ella. La pornografía, no te escondas. La pornografía cae un 61%. Y ahora viene lo positivo, tu fe. ¿Cuánto tú crees que aumenta tu fe por leer la Biblia? Mínimo 4 veces a la semana. La fe aumenta 200% en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque confías en la palabra. Y cuando tú confías en la palabra, hay un aumento incluso de un 230% en el discipulado. Ahora entiendes por qué muchas veces discipulado y no vienes, evangelismo y no vienes, porque no lees la Biblia. Porque nada se manifiesta en tu vida. Porque no hay un por ciento que te ayude a aplicar lo que Dios exige en tu vida, porque no hay nada que sustente eso. Y esto me enseña muchas cosas a mí.
Y todo esto nada más que es por leerla 4 veces a la semana. La palabra de Dios dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si tus pensamientos son malos, tienes que leer Biblia. Si tú no tienes ganas de hacer nada para Dios, tienes que leer la palabra. Porque si tú no lees la palabra, si no metes a Dios dentro de ti, no vas a tener ganas nunca. No vas a tener fe nunca. Si tú no te metes con Dios, no vas a poder recibir ese espíritu diferente que tenían Josué, Caleb y Daniel. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17 dice: toda la escritura o parte de ella, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completamente preparado para toda buena obra. Entonces hay que leer la escritura. Mira qué fácil nos la pone Dios. No nos dice vete al desierto y cree en mí. No nos dice necesito que hagas esto y confías que yo voy a hacer el resto. No, dice lee la Biblia. Porque mi palabra es más potente, es más fuerte, es como espada de 2 filos. Léeme. Porque tengo la capacidad de entrar. Tengo la capacidad de quitar la duda de tu vida. Tengo la capacidad de arrancar la ira. Tengo la capacidad de arrancar ese estancamiento ministerial o espiritual de tu vida. Es decir, leerme a mí, comerme a mí, vivir conmigo tiene la capacidad de elevar tu fe un 200%. De hacer que anheles venir al discipulado, de hacer que anheles salvar almas. Leerme a mí va a colocarte en el lugar correcto para el cual yo te diseñé. Te voy a decir algo, tú tienes una misión de vida. Tú tienes una misión de vida y es servirle a Dios. Esa es la misión de vida, servirle al Señor. Y voy terminando. ¿Por qué un hombre de fe? Porque Dios necesita hombres de fe, mujeres de fe. Porque un hombre y una mujer de fe ve y percibe diferente. Nunca has estado con una persona y han estado en una situación donde, bueno, ¿qué hacemos? Nos vamos. Y alguien dice, quédate, no te vayas. Deja que todo se vea. No, pero esto va a la quiebra, quédate. Y cuando todos se fueron, se acerca el mero y dice, ¿quiénes se quedaron? Ustedes van a ser jefes del próximo escuadrón que entre. ¿Nunca te ha pasado eso, que te has quedado con personas que de pronto te dicen, haz esto? ¿Pero cómo? Haz esto. Y el resultado ha sido el que esperabas. Porque ven y perciben diferente. Y ese era Josué, y ese era Caleb, y ese es Daniel, y ese puede ser tú, ese puedo ser yo. Porque Dios quiere ver ese don de fe que viene a través del Espíritu. Entonces, si no leemos, si no buscamos al Espíritu, todas esas cosas de ira, falta de dominio propio, te van a perseguir, te van a acompañar. Y serán tus compañeros en la mañana, en la tarde y en la noche, en cada momento. Van a estar a tu lado ahí, no para ayudarte, sino para manejarte, para aturdirte, para esclavizarte, para hacerte infeliz. Y eso es lo que Dios quiere para tu vida. ¿Usted cree que Jesús no necesitó un espíritu diferente para allí en las bodas de Canaán convertir el agua en vino? ¿Usted cree que Jesús no necesitó tener ese don de fe, esa confianza en el Padre, para allí en el desierto, con unos panes y unos peces, alimentar a más de 5,000 personas? ¿Usted cree que Elías no necesitó de esa fe para enfrentarse a aquellos Baales, él solo? Esto te demuestra que tú la necesitas si quieres ser victorioso. Que tú necesitas manejar tu fe. Tú decides creerle a Dios, tú decides ver diferente. Me niego a aceptar la derrota, porque ya Dios me hizo un vencedor. Me niego a ir hacia atrás. Me niego a creerle al mundo. Me niego a creerle al que me dice que no estoy capacitado. No, estoy más que capacitado, estoy súper capacitado. Tú tienes que negar lo que el mundo, porque lo que el mundo va a tratar de traer a tu vida nunca va a ser algo que te va a ayudar a alimentar tu fe, sino a destruir tu confianza, tu fe. ¿Qué es lo que hace la diferencia en la vida del creyente?
¿Qué fue lo que hizo la diferencia en Caleb, en Josué, en Daniel? ¿Qué fue? La valentía que tenían, las responsabilidades que tenían, el conocimiento que tenían, las habilidades que tenían. No, te lo leí al principio. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, verso 12. ¿Qué decía? Capítulo 12, verso 8. Todo esto, la diferencia de todo esto, la hace el Espíritu. Lo que va a poner en tu boca una palabra de aliento va a ser el Espíritu Santo. No te van a guiar las emociones humanas, te va a guiar el mismo Espíritu. Y el Espíritu nunca te va a guiar en contra de lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué Josué y Caleb tuvieron un informe diferente? Porque estaban conectados con Dios. No vivían separados. Lo que Dios hablaba, ellos lo interpretaban. Lo que Dios había dicho, ellos lo ejercitaban porque ellos estaban viendo. Cuando usted vive conectado con Dios, usted es una persona con ese don activado todo el tiempo. Todo el tiempo. Es importante que usted entienda, porque esos son los que le agradan a Dios. Esos son los que Dios va a poner siempre en lugares de eminencia. Y ellos, te voy a decir una cosa, ellos eran hombres de batalla, no sé Daniel, pero ellos no forjaron su fe en la batalla, sino en la intimidad con Dios. Ellos, pastor, ellos fueron diferentes. No, ellos no fueron diferentes. Ellos decidieron ser diferentes. Mira la diferencia. Pero yo soy igual, somos iguales. No. Eres igual quizás físicamente, pero la decisión de ser diferente es tu responsabilidad. Dejémonos de pesimismo. Dejémonos de negatividad. Dejémonos de yo no lo puedo, yo no lo creo, yo no lo siento. Y seamos capaces y hagamos algo y vayamos en pos de Dios. Dios nunca ha podido hacer nada con aquellos que no le creen. Jamás lo ha podido hacer. Jamás lo ha podido hacer. Y termino con algo muy importante. Y te lo recuerdo tantas veces, pero valga la redundancia. Para que tú veas que tú eres más que suficiente. Hablamos de Elías, hablamos de Jesús, hablamos de David, hablamos de Abraham, hablamos de Noé. Hablamos de todas estas personas que tuvieron y entendieron. Hebreos 11 te habla allí de aquel salón de fe, de gloria. Pero pastor, esas personas tuvieron un encuentro con Dios. No todos tuvieron un encuentro con Dios. No todos vieron a Dios cara a cara. Pero aún sin haberle visto, necesitaron y desearon creerle. Pero pastor, esas personas tenían un don llamado, tenían un ministerio marcado en sus vidas. Puede ser, y tú no tienes uno. Oh, el apóstol Santiago capítulo 5 verso 17. Pónmelo en la pantalla, hijo. Hablando del mismo profeta Elías, dice que era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Era una persona que era tentada como eres tú. Era expuesto al pecado como lo eres tú. Pero decidió ser diferente. Entonces termino con algo para decirte. Tu cita, tu problema, no es tratar con un consejero espiritual. Tu problema no es tratar con un psicólogo. Tu problema, tu cita no es con un maestro. Tu cita no es con un financista. Tu cita es con la palabra de Dios. Tu cita es con el Espíritu de Dios. Tu cita es con Dios. Escucha, tu cita es con Dios. Porque cuando Dios entra a tu vida, se va el temor, se va la indecisión, se va el qué hago, qué decisión tomar, se van todas las dudas, se van todas las preocupaciones. Porque todo esto lo hace el Espíritu de Dios. Amén. Escucha, tú no necesitas mejor consejero que el Espíritu de Dios. Caemos en consejerías, caemos en problemas porque no tenemos el nivel que necesitamos tener de relación con Dios. Si tuviéramos ese nivel de relación con Dios, viviéramos con pasos seguros, con decisiones seguras, motivados no por lo que suceda a nuestro alrededor, sino por lo que sucede en nuestro interior. Escucha, tu cita es con Dios.
métete con Dios. Métete con Dios, lee la palabra. Comienza 2 veces, está bien, por ahí comienza, pero apúrate, para que llegues a 3, para que llegues a 4, para que llegues a 5 y vas a ver lo que Dios va a hacer. Si leyendo 4 veces la Biblia saca un 200% de fe de ti, imagínate metiéndote completamente con Él. Eso lo puede hacer Dios. Dale la oportunidad. Dale la oportunidad al Señor de que trabaje en tu vida, en tus miedos, en tus indecisiones. Dale la oportunidad. El temor no viene de Dios, palabra de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de miedo, de cobardía, de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Métete con Dios y huye la ira. Métete con Dios y huye la soberbia. Métete con Dios y huirá el miedo de tu vida. Métete con Dios. Ya. Ahórrate al que le pagas. Porque ese que le pagas, que pone seguridad en tu vida, ¿sabe por qué la pone? Porque se metió con Dios. Y ahora le estás comprando lo que él recibió de gratis. ¿No lo sabías? Entonces entiende que nuestro problema no es un problema de recursos, sino un problema de fe, de creerle a Dios. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? Dale una ofrenda a tu Señor en esta mañana, para que cuando venga el próximo problema, para cuando venga la próxima situación y Dios requiera un informe de tu vida, tengas un buen informe. Un informe que solo un hijo puede dar. Y por cuanto sois hijos, sois herederos de la gracia de Dios. Eso es lo que quiere Dios de tu vida. Ponte de pie, voy a orar por ti. Amantísimo Padre y eterno Dios, en esta mañana nos acercamos al trono de tu gloria, de tu gracia, como hijos entendidos, Padre eterno, de que la fe, Señor, nos guiará, nos llevará a los lugares que no hemos podido alcanzar, Señor. Padre, porque no hemos tenido la fe, la convicción, la seguridad necesaria, Padre, para subirnos, para declararnos más que vencedores, Padre. Padre, porque muchas veces estamos colocados en lugares donde la negatividad, Padre eterno, la falta de fuerzas, nos contamina, Señor, el corazón de otras personas, Señor. Y el mismo miedo, Señor, de esos corazones transmitido al nuestro. Pero tu palabra dice que nos has colocado como moneda de cambio en medio de una sociedad que se pierde. Que somos, Padre, diferentes porque cargamos tu reino, tu espíritu, tus planes, Padre. Y tú exiges de nuestra vida que esa relación contigo, Padre, se manifieste en nuestras decisiones. Pero ¿cómo podemos tener decisiones correctas cuando tu espíritu, Señor, no es atraído por nuestra sed, por tu presencia? Te pedimos, Señor, que nos metamos, que pongas hambre y sed en nuestros corazones para que tu espíritu, Señor, contamine estos corazones de carne y podamos creer la palabra y manifestarla en nuestras vidas, Señor. Que podamos caminar con un informe diferente delante de ti, delante del mundo, para que cuando todos vean lo ordinario, tú puedas ver lo extraordinario en nuestras vidas, Padre. Ser ordinario es fácil, Padre. Pero ser extraordinario solo está en aquellos que han decidido hacer la diferencia. Caminar en contra, Señor, de las corrientes de este mundo, de las secuelas permanentes del pecado, Padre. Permítenos ser extraordinarios y no ordinarios, porque tú levantarás de cada uno de nosotros personas excelentes, guiadores, Padre, que aunque vayamos en el mismo grupo, nuestro informe podrá ser diferente, porque no se va a basar nunca en lo que veamos, a los miedos, a los temores, a las tormentas que estemos expuestos. Aún veremos gigantes delante de nosotros, pero la fe se levantará y destruirá a esos gigantes porque hemos decidido creerte a ti. No hay, Padre, nada imposible para un corazón que te crea a ti, Señor. No lo puede detener nada ni nadie, Padre. Por eso te pedimos, Señor, que levantes y pongas en nosotros la decisión de creerte en cada área de nuestra vida, en finanzas, en seguridad. Y que tú quites los miedos y que la fe tuya, Señor, destrone. Que esa palabra destrone de nuestras vidas toda ira, toda falta de dominio propio.
que arranque de nuestras vidas toda inseguridad de estos corazones que hoy están bajo tu presencia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, pon en nosotros un espíritu diferente, como estuvo en Josué, como estuvo en Caleb, como estuvo en Daniel. Que seamos una réplica del cielo aquí en la tierra, para que cuando el mundo mire hacia nuestras vidas, vean visionarios, vean personas diferentes, personas que no se detienen frente a las tempestades, que no le importa la capacidad, oh Padre, gubernamental de los que están delante, no le importa la capacidad numérica de los que están delante, sino porque te han creído a ti. Necesitamos esos Nehemías, necesitamos esos Ezequías, levantarlo nuevamente, Padre. Esther no se detuvo, Señor, oh Padre, sino que caminó en pos de la bendición. Si no hubiera entrado a palacio, si no hubiera arriesgado su propia vida, nunca hubiera podido salvar a su pueblo. Pero Padre, tú la coronaste con victoria porque se decidió, porque hubo en ella un espíritu diferente, Padre. Padre, Ruth nunca hubiera podido llegar a vos si no hubiera en ella un espíritu diferente que le permitió guiarla hacia los brazos de su amado. Padre, mira por Noemí, la suegra de Ruth, Señor, que se mantuvo fiel a su lado. Oh Padre, hubiera podido haber virado, irse con su parentela, irse con los dioses de la tierra que la vio nacer, pero decidió quedarse al lado de Ruth y decirle: tu Dios será mi Dios y tu tierra, tu rey será mi rey. Necesitamos esas personas que crean en lo que tú has dicho y no lo que el mundo les presenta, para que tú puedas levantar de esta congregación y de todas las congregaciones que te creen a ti, esos Josué, esos Caleb, esos Daniel, esas Esther, esas Ruth, esas Noemí, esas Raquel, esas Débora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Señor, porque aún están dormidos los Gedeones y ya es hora de que este espíritu de fe, que este don de fe sea manifestado para perdición de Satanás, para que quite las manos de nuestra economía, de nuestros matrimonios y de nuestras vidas. Padre, a ti te damos, en el nombre poderoso de Jesús, toda la gloria y toda la honra, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén.